Bienvenidos mis guerreros adultos mayores de Acuario a esta lectura especial para el mes de mayo. Soy Jota y te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y déjame tus comentarios para saber si te gusta este nuevo formato. Esta es una lectura especial para todos aquellos que se identifiquen como adultos mayores o personas de 50 años en adelante. Y si no estás en ese rango de edad, podrías estar escuchando esta lectura para algún familiar o para algún ser querido tuyo, tus padres, tus abuelos. Esta carta te va a enviar el mensaje general. Aquí te vamos a hablar acerca del trabajo o la jubilación. Aquí te vamos a hablar acerca del dinero, el amor. Y la última carta va a ser para la salud. Así que quédate conmigo hasta el final para que podamos ver qué mensajes tienen tus guías y tus ángeles espirituales en este momento. El mensaje general que tienes en estos instantes con esta carta de la sota de espadas que está aquí adelante me indica de que algunos de ustedes podrían estar teniendo energías en las cuales creen que están en una edad de oro como de 15 o 20 años nuevamente. Tienes que tener mucho más precaución con respecto a tu salud, tus articulaciones y recordar que a pesar de que la edad es simplemente un número, no puedes andar actuando de una manera irresponsable, porque esto me indican de que es como si uno de ustedes estuvieran hasta altas horas de la noche en la calle, se van muy temprano, pasan todo el día caminando, pasan todo el día algunos de ustedes tal vez en fiesta, y que tienes que tener un poco más de responsabilidad, que está bien que a tu edad tú quieras salir y quieras disfrutar, pero no puedes hacer eso todos los días. Me están hablando de excesos, de vicios. Algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de adicción a sus medicamentos o adicción a estar siempre en este área de tomar riesgos. No puedes seguir viviendo de esa manera porque puedes poner en riesgo tu propia vida y tu propia salud. La línea del trabajo y la jubilación me están indicando con esta carta de la fuerza de que algunos de ustedes pueden estarse sintiendo en estos instantes tal vez como que ya no pueden más con el trabajo que le están solicitando. Algunos de ustedes pueden estar teniendo esas energías a su alrededor en las cuales tú dices, ¿sabes qué? Ya estoy agotado, estoy cansado de estar haciendo lo mismo, quiero probar otras cosas, y estás como luchando en contra de la marea, porque por un lado quieres tener la ventaja del dinero y por otra quieres entonces hacer algo completamente diferente y tienes que tomar una decisión. Y no puedes estar en el miedo, estar como que, ay, pero si dejo mi trabajo y después no tengo dinero, o qué es lo que está sucediendo, pero te veo en conflicto con situación a tu trabajo. La situación financiera con la carta de los enamorados me habla de que tal vez tú sientas que tu pareja o tú están dependiendo del dinero. Entonces, si tú estás en esta situación de que tu pareja no trabaja y depende de ti económicamente, tal vez esa sea la lucha interna que tengas y que no sabes si dejar ese trabajo o no y jubilarte, porque el dinero que recibas de la jubilación no va a ser suficiente para poder mantener tu hogar. Las finanzas yo veo que no va a ser nada que te impida a ti tomar una decisión en estos momentos, porque sí van a poder manejarse. Juntos van a poder hacer algo completamente diferente. Incluso podrían estar organizando o trabajando en algún tipo de proyecto como una empresa independiente. No tiene que ser a este nivel de una empresa con un edificio. Puede ser también un puesto de comida, algún tipo de comida o algún servicio que ustedes ofrezcan desde su hogar. Desde allí ustedes obtienen otros ingresos económicamente. En el amor, con la carta del 8 de bastos, te habla acerca de comunicación. Esto te está indicando de que si estás soltero puedes estar recibiendo mensajes o haciendo match con una personita a través de las redes sociales, si las utilizas, que va a tener mucho interés en ti. O si no, podrías estar hablando por teléfono, llamadas telefónicas con alguien que va a demostrar interés por ti. Así es que en el amor nunca es tarde para que abras las puertas del corazón y que recibas a alguien que verdaderamente te entregue ese amor que tanto has estado esperando. Para los que están en una relación, esta carta te indica de que tienes que mejorar la comunicación con tu pareja. Mis guerreros de Acuario, no puedes permitir que las cosas sigan dándose por entendido o que tú asumes de que ya tu pareja sabe lo que está pasando. No creas en eso de asumir. Tienes que hablar y la comunicación es algo importante para ustedes. Voy a revelar la carta de la salud. Esto no es un diagnóstico médico. Esto es simplemente un jaloncito de oreja. Tienes siempre que acudir con tu doctor. Así sea que aquí las cartas te digan, ¡ay, qué maravilla, te vas a sanar! Pues esa sanación viene por medio de tu médico, con sus medicamentos, ¿ok?
La carta que sale para ti es la carta de la Emperatriz y me habla de que has estado teniendo problemas desde hace mucho tiempo, tal vez genéticos, son problemas que vienen de familia. Son situaciones que tienes que trabajar asistiendo definitivamente con un doctor para que te dé el tratamiento que sea indicado para ti, pero que esto que viene desde hace mucho tiempo va a empezar a mostrar mejoría. Si no es a mejorar al 100%, por lo menos aliviar los síntomas que puedes estar teniendo. Algunos de ustedes pueden estar sufriendo emocionalmente por el distanciamiento con un hijo y esto te puede estar afectando tus emociones, la manera como reaccionas frente al mundo, cómo te ven las demás personas. Entonces tienes que tratar de hacer las paces con este ser querido. Dice mis guías que poco a poco vas a lograr esa conexión nuevamente con ese ser querido tuyo que ya no está a tu lado. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.